Dicho esto, vamos ahora sí a la columna de Leandro Amoretti. Muy buen amigo, muy buenas noches. Buenas noches, Carloncho, equipo y a todos los oyentes. Mi nombre es Leandro Moretti y me sumo nuevamente en esta temporada a hablar de economía, en esta columna que se propone explicar algunos temas de manera sencilla, incorporar elementos para analizar y para comprender los debates económicos que vienen. Y como no puede ser de otra manera, se me ocurrió comenzar este año en la primera columna del programa explicando algunos puntos que tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional. Todos escuchamos cómo en la apertura de sesiones de la semana pasada Alberto Fernández enfatizó y anunció el inicio de la denuncia penal, el inicio de la querella respecto al proceso de endeudamiento a lo largo del gobierno de Cambiemos, del endeudamiento en particular con el fondo, el cual le otorgó a la Argentina un crédito por 57.000 millones de dólares, que finalmente no se lo entregó de forma completa, sino que alcanzó a entregar 45.000 millones de dólares. Como contexto general, hay que remarcar la relación entre la deuda y la fuga, y en relación a eso, el centro Cifra, el centro de la CTA vinculado a Eduardo Basualdo, estimó que a lo largo de 4 años de gobierno de Macri, el endeudamiento alcanzó 103.000 millones de dólares y la fuga de capitales 93.000 millones de dólares. Con esto lo que le quiero plantear como contexto, como marco general, es la intensa relación entre el endeudamiento público externo y la fuga de capitales a lo largo de los años de Cambiemos. Sin embargo, hoy quiero aportar elementos que nos permitan entender cuál es el marco de negociación, qué es lo que está buscando Martín Guzmán en estas semanas en relación al acuerdo con el Fondo Monetario para no pagar lo que es imposible de pagar. Ustedes saben que el acuerdo que firmó Macri con el fondo tiene un componente geopolítico muy claro que incluso fue mencionado por Alberto y sin ninguna duda es un crédito impagable. Pero antes de eso, déjenme incorporar algunos elementos, construir un diccionario económico y en particular les quiero comentar un concepto, quizá algunos de ustedes los conocen, y me refiero a los derechos especiales de giro, DEG. ¿Qué son los derechos especiales de giro? Los derechos especiales de giro son la moneda del Fondo Monetario Internacional. Quizá lo empezaremos a leer en los diarios, a escuchar en algún noticiero, ya que a medida que avancen las negociaciones y los debates con el fondo, se va a presentar ese concepto, por eso me parece importante que lo conozcan. ¿Qué son los DEG? Es una unidad de cuenta, es una moneda, pero en términos estrictamente económicos es un activo potencial. A ver, para decirlo de manera simple, el FMI le otorga derechos especiales de giro a cada uno de sus miembros y esos derechos especiales de giro pueden ser cambiados por moneda dura, por ejemplo, dólar y euro. Bueno, los DEC, para decirlo de manera simple, decimos que es la moneda del Fondo Monetario Internacional. Tiene una historia vinculada a la salida del patrón oro allá por la década del 70. No viene el caso, en otra oportunidad la puedo contar, pero quería mencionar este concepto para que lo vayamos incorporando y para que tengamos en cuenta que en la discusión con el fondo, entre Argentina y el fondo, y las discusiones que se están llevando adelante en el mundo por parte de los países desarrollados, por los países subdesarrollados, por las discusiones que genera la pandemia, hay un debate respecto al incremento de los derechos especiales de giro, o para decirlo de alguna otra manera, del incremento de las reservas del fondo, y es decir, en su capacidad prestable. Si el fondo le otorga más cantidad de derechos especiales de giro a un país, eso quiere decir que ese país puede tomar más deuda en relación con el fondo y a su vez que ese país le puede transferir sus derechos especiales de giro a otro país, es decir, transferir su capacidad de endeudamiento. Hay un debate que trasciende a la situación de Argentina y tiene que ver con el planteo que generan naciones que sufren las consecuencias económicas de la pandemia y plantean la necesidad de que los países desarrollados, es decir, los países ricos, transfieran derechos especiales de giro a los países que se encuentran en problemas para que puedan transitar
la crisis que viven como consecuencia de la caída de la actividad económica. Dejamos ese concepto ahí, derechos especiales de giro, como activo potencial, como moneda del Fondo Monetario Internacional, que se estime y se calcula en relación a las monedas más importantes del mundo, como es la lira esterlina, el yen, el yuan, el dólar y el euro. Concretamente, en el ámbito del G20 y el G7 se está discutiendo un incremento de los derechos especiales de giro, es decir, un incremento de la capacidad prestable del Fondo Monetario Internacional y a su vez una transferencia de la capacidad prestable de los países ricos hacia los países pobres. Ese es un debate que por supuesto que tiene implicancias e incide directamente sobre la negociación del fondo con Argentina. Ahora vamos a mencionar, a incorporar los conceptos y los diferentes tipos de acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Particularmente nos vamos a referir a dos. El acuerdo que hizo el gobierno de Mauricio Macri con el fondo, que ya les mencioné, era por un total de 57 mil millones de dólares, que como habrán leído y escuchado, se dio por excepción, ya que superaba la capacidad prestable en relación a Argentina y el fondo, que rompió con los esquemas y los estándares del propio Fondo Monetario Internacional en clave geopolítica. Pero el punto que yo les quiero marcar es el tipo de acuerdo que se llama stand-by o acuerdos de derecho de giro, y concretamente me quiero referir a las condiciones y a los plazos. Bueno, este tipo de acuerdo es el acuerdo más utilizado, el que no presenta grandes condicionalidades o injerencia por parte del fondo en la política económica interna de un país y que tiene un plazo de repago de 3 años. Bueno, cuando le dieron este préstamo extraordinario, el préstamo más importante en la historia del fondo de la Argentina, por supuesto que pensaron que era imposible que se pague en 3 años, tenía que ver con una apuesta al gobierno de Mauricio Macri en su capacidad de ser reelecto, lo cual no sucedió, y ganara quien ganara era necesario que sea renegociado porque es imposible de pagar. Pero el tipo de acuerdo, que es lo que les quiero remarcar, se llama préstamo stand-by, y es el típico acuerdo que ha tenido la Argentina con el Fondo Monetario Internacional desde el año 1958, año en el cual la Argentina ingresa al FMI. Excepto el año 1992, todos los acuerdos con el fondo fueron de este tipo, stand-by. ¿Cuál es el otro tipo de acuerdo o el tipo de programa que presenta el fondo con los países y que se está negociando en este momento, o pareciera ser que Guzmán lo está impulsando? Se llama Programa de Facilidades Extendidas. Este tipo de programa, este tipo de crédito, en particular, tiene una diferencia muy concreta que es los años de repago. Les dije, el stand-by tiene un plazo de repago de 3 años, el programa de facilidades extendidas tiene un plazo de repago máximo de 10 años. En 1992 lo tomó Cavallo, y por supuesto que, además del plazo, tiene una fuerte injerencia, es decir, el Fondo Monetario, de darlo, se compromete a una evaluación y a imposición de metas en la economía argentina y a un programa de reformas estructurales. En términos formales del fondo, habla y plantea la necesidad de otorgar este fondo, de ser parte de la corrección de los desequilibrios estructurales. Lo cual políticamente es muy complejo para nuestro país por la experiencia que hemos tenido con el fondo y también por las políticas pro mercado, neoliberales y de ajuste que impulsó el Fondo Monetario Internacional. Por parte de Martín Guzmán hay una búsqueda de que el acuerdo stand-by, es decir, los 3 años, se transformen en un programa de facilidades extendidas que por lo menos plantea 10 años de repago con un periodo de gracia de entre 4 o 5 años. Sin embargo, hay una discusión, en mi opinión, entre el Frente de Todos, que se encuentra marcada por la carta que enviaron los senadores a la titular del Fondo Monetario en noviembre del año pasado, ya que las responsabilidades, y en particular la responsabilidad del fondo con el endeudamiento del gobierno de Macri, es central por incumplir sus propias regulaciones y por otorgar un crédito que era impagable, y además que ese crédito se haya utilizado en fuga de capitales. Por lo cual hay un debate y hay una puja respecto a cuáles son las excepciones que se cumplen, las excepciones que se habilitan y cuáles no, respecto, por ejemplo, al plazo y respecto al seguimiento de las políticas estructurales de la economía argentina. El discurso de Alberto la semana pasada claramente intenta construir una posición de fortaleza de la Argentina respecto a la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri y del Fondo Monetario Internacional sobre
el desastre, sobre el endeudamiento totalmente cuestionable de la gestión de Cambiemos, y en ese sentido que las discusiones y las propuestas que impulsa Martín Guzmán puedan tener más lugar, es decir, puedan ser escuchadas por el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, que el programa de facilidades extendidas no tenga un plazo de repago de 10 años, sino de 15 o de 20 años, lo cual sería muy bueno para la Argentina. Y por qué no pensar en quita de algún porcentaje de quita de capital. ¿Por qué no pensar y por qué no plantear ese debate? En mi opinión, el discurso de Alberto intenta fortalecerse en estos debates, pero por supuesto, para cualquier excepción, para cualquier cambio en el plan de facilidades extendidas, es necesario que el programa sea aprobado por el directorio del FMI, y ustedes saben que en el directorio del FMI, quien tiene muchísimo peso en cantidad de votos porcentuales y también peso político, es Estados Unidos. Sin embargo, no es despreciable y hay una estrategia de construcción de consenso con los gobiernos europeos que tienen muchísimo peso en el Fondo Monetario Internacional. No tenemos ninguna novedad sobre este punto respecto a cuáles son las medidas pretendidas por parte de Martín Guzmán, cuáles las fortalezas que pretenden el nuevo acuerdo con el fondo. Ha dejado trascender en los medios que de lograrse 10 o más años, la propuesta es que los primeros 5 años sean de gracia, es decir, que hasta el 2025 por lo menos la Argentina no pague un solo dólar al FMI. Lo cual sería muy bueno, sin embargo, es un debate y es central sobre el resultado si el plazo de repago es 10, 15 o 20 años. Para que tenga una idea de la dimensión del acuerdo que construyó Mauricio Macri con el fondo, si se cumpliera, digamos, si hubiese que repagar el stand-by acordado por el gobierno de Cambiemos y el FMI, en el año 2021 habría que pagar casi 5.000 millones de dólares que deberían comenzar a pagarse en mayo. Lo que da cuenta que era impagable ese crédito y también marca la agenda respecto a que antes de mayo deberíamos tener alguna novedad respecto a si se avanza en el acuerdo de facilidades extendidas y bajo qué condiciones. Vamos a seguir a lo largo de los programas y las columnas hablando e incorporando vocabulario para el diccionario económico respecto al acuerdo con el fondo. Me parece que hay muchos debates interesantes, hay muchísima incertidumbre. Martín Guzmán está trabajando intensamente, esa es su prioridad número 1 en la agenda y también es la prioridad para todos los argentinos, ya que más allá que hay una certeza muy grande de que se va a construir un nuevo acuerdo de facilidades extendidas, cuáles serán las condiciones de ese nuevo programa va a ser determinante para las políticas públicas de los próximos años. Por último, para finalizar, comparto información. El día viernes se publicó el nuevo informe de relevamiento de expectativas de mercados construido por el Banco Central de la República Argentina. El REM, o el relevamiento de expectativas de mercado, es un informe, podemos decirlo de manera muy simple, una encuesta que realiza el Banco Central a consultoras, especialistas, bancos, analistas económicos. En total participan 43 entre entidades y especialistas y se les hace una encuesta respecto a cuánto va a estar el tipo de cambio en los próximos meses, cuál va a ser la evolución de la inflación. Y el dato positivo es que mejoraron las proyecciones desde el relevamiento de expectativas de mercados de febrero en relación al de enero, es decir, bajaron las expectativas de inflación y bajaron las expectativas de la devaluación, es decir, del valor del tipo de cambio ese diciembre de 2021. Sin embargo, los valores siguen siendo muy elevados. Dos datos para cerrar la columna. El relevamiento de expectativas de mercado, a modo de síntesis, plantea que en diciembre de 2021 la inflación interanual, es decir, entre diciembre de 2021 y diciembre de 2020, va a alcanzar el 48%. Y que el tipo de cambio mayorista también en diciembre de 2021 va a alcanzar 118 pesos. Estos valores muestran una mejora en relación a los valores de enero, que planteaban una inflación más elevada y un tipo de cambio más elevado. Sin embargo, siguen siendo valores muy altos y distan de lo estimado en el presupuesto nacional, que plantea una inflación para 2021 del 29% y un tipo de cambio de 102 pesos para diciembre de 2021. Bueno, hasta acá llego, espero haber sido claro. Les dejo algunos nuevos conceptos y seguiremos tratando de explicar la realidad económica
de nuestro país en las próximas columnas. Hasta luego.